Proyecto de armonización eléctrica 23.414. Quien lo presenta, que es Rodrigo Chávez, en opinión con el objetivo de ampliar el poder que tiene la generación privada de tomar decisiones sobre nuestra electricidad. ¿Baja esto los precios? No tiene capacidad de garantizar bajar los precios. Toda la evidencia empírica nos dice que van a aumentar. Y el modelo solidario del ICE significa que el ICE, cuando planifica el sistema eléctrico nacional, lo planifica completo para poder cubrir a todos en Costa Rica. Tenemos algo que hemos construido como país con los recursos suyos, míos, de todo el mundo, que nos permite inyectar electricidad de forma más barata y se está buscando desarmar. Digamos, si usted no planifica toda la matriz, sino que usted segmenta por pedacitos, la probabilidad de apagones aumenta. Entonces, estamos hablando de un proyecto que aumenta la probabilidad de apagones, aumenta las tarifas eléctricas y hace todo eso solo para que los generadores privados puedan estar en una junta directiva. El puesto político colocado por Rodrigo Chávez es quien causa la crisis para venir a justificar que aprobemos este mamotreto de proyecto. Tenemos que hablar es un espacio seguro para tener conversaciones aterrizadas sobre la política nacional. Buscamos traducir el contexto político y sumarlo a experiencias cotidianas, que nos permita reflexionar y nos anime a tomar acción desde el metro cuadrado que habitamos en este planeta. Esto es, Tenemos que hablar. Hola, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Tenemos que hablar. Soy su anfitriona, Maggie Salas, y hoy tenemos que hablar sobre el proyecto de armonización eléctrica. Y para esta importante conversación nos acompaña la diputada Sofía Guillén. Bienvenida, Sofía. Hola, un gusto acompañarles, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. La diputada Guillén Pérez es economista, cuenta con una maestría en política económica de la innovación. Ha sido consultora para diversos organismos regionales como la CEPAL, el PNUD, la Frederick Ebert, y también docente en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Y le preguntaba un poco ahora ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? Y me decía que en estos momentos dormir. Cuéntenos un poquitito de este momento de la vida en la que está. Sí, es un momento muy particular porque pues estoy embarazada, entonces la verdad que la energía que me queda después del trabajo es muy poquita. Siento las jornadas de trabajo como doble de pesadas, entonces la verdad que ya no me queda así como mucha energía para llegar a hacer algo adicional y lo que disfruto es sentarme a comer y dormir. Pero bueno, antes de este proceso, pues por supuesto que tenía hobbies, ¿verdad? Y tendré luego, pero por el momento mi cuerpo lo que me dice es descanse en las noches, así que yo le hago caso. Fantástico. No, una tarea titánica esa en la que estás del embarazo y también la diputación al mismo tiempo. Francamente, mucho sobre la mesa y muchas gracias por todo el trabajo. Proyecto de armonización eléctrica 23.414. Vos has planteado en varios espacios que los generadores privados generan energía eléctrica a un costo mayor de lo que lo hace el ICE, y sin embargo se está planteando un modelo con el objetivo de abrir más la puerta para que generen. En estos momentos el ICE tiene pues un monopolio parcial, hay un poquitito de generación eléctrica, pero casi toda la generación y distribución la controla el ICE. Conversemos sobre lo que plantea este proyecto. Bueno, yo creo que este es un proyecto que quien lo presenta, que es Rodrigo Chávez, el presidente de la República en el año 2022, lo presenta, en mi opinión, con el objetivo de ampliar el poder que tiene la generación privada de tomar decisiones sobre nuestra electricidad en el país. ¿Por qué? Porque actualmente en Costa Rica los generadores privados ya pueden producir electricidad, solo que deben hacerlo con un tope máximo de hasta el 30% de la oferta total y deben venderse al ICE. En este momento la generación privada no alcanza ese tope, produce mucho menos de lo que la ley ya le permite. Lo que sucede es que debe venderse al ICE, porque actualmente es el ICE quien planifica y dirige el sistema eléctrico nacional en Costa Rica. Hay algunos territorios que son excepción, en donde operan lo que llamamos distribuidoras, que son el caso donde hay cooperativas. Copelesca, Copesantos, ¿verdad? Donde está la empresa de Servicios Públicos o JASEC. En esos sectores, en esos pedacitos del territorio nacional, por ley se les permite operar en un
en un rango específico, ¿verdad? En un pedacito de tierra específico. Salvo esas excepciones, el ICE dirige el sistema eléctrico nacional de todo lo demás, del resto del país, ¿ok? Y que es importante resaltar que en estos territorios en realidad la función social que han cumplido las cooperativas es importantísima porque son territorios donde el ICE no había logrado llegar. Claro, y que además hay que entender que una cooperativa y un generador privado no son lo mismo, ¿verdad? No. Son radicalmente distintas. La cooperativa, dada su funcionalidad y su estructura social, tiene una forma de operar diferente en el territorio que le fue asignado. El generador privado, que es el que yo creo que va a salir ganando con este proyecto de ley, en este proyecto de ley no van a ganar las personas usuarias, no va a ganar el ICE, no van a ganar las cooperativas. Es un proyecto, en mi opinión, diseñado para que los generadores privados puedan incidir en sus contratos, en las decisiones de los contratos de electricidad. ¿Y quiénes son esos generadores privados? Porque hay que ponerle rostro a lo que está pasando Por aquí. supuesto. La generación privada en Costa Rica no es un negocito de una MIPYME, no es un vecino o una vecina que se puso una pulpería, una tiendita, un restaurante. No, no estamos hablando de MIPYMES, ¿ok? Estamos hablando de capitales muy grandes, porque no a cualquiera le sobra en el bolsillo una platilla para montarse una represa hidroeléctrica en un río. Entonces, para poder hacer un generador privado hay que tener ya de por sí un capital financiero significativo. Y en Costa Rica hay varias familias que han hecho eso. ¿Quiénes? Bueno, en su momento en los 90s, los Figueres fundaron PH, el famoso PH Don Pedro, que tuvo contratos durante muchos años, todavía los tiene, aunque no sé si ya vendieron eso a otra familia. El Ingenio Taboga, que sigue operando aún en manos de los Arias desde que se fundó. La Azucarera El Viejo, que es de los Jenkins. Los Jenkins es el expresidente de la UCAEP, que además primero trabajó en el Ingenio Taboga antes de abrirse la Azucarera El Viejo. Y otras familias, ¿verdad? Que han fundado, por ejemplo, la hidroeléctrica Riolajas, que la fundaron los Gurdián Montealegre. Es decir, son familias de la oligarquía costarricense con capital financiero y con influencia política los que han hecho generación privada eléctrica en el país. No es cualquier persona de a pie. A esos es a los que les van a dar más influencia en este proyecto. Y eso es un contraste muy fuerte con lo que ha sido el discurso de presidencia de que él no gobierna para las élites, ¿verdad? Tenemos una presidencia que ha planteado muchas veces que es que los ticos con corona, que es que las élites, y vemos aquí que llega y plantea una iniciativa legal que justamente lo que hace es llenarle potencialmente las bolsas de esas élites económicas en Costa Rica. Claro, claro. Es una gran contradicción, pero además la prueba de que lo que estoy diciendo es real es que cuando se discuten proyectos de generación privada en el plenario, don Rodrigo Arias se retira del plenario aduciendo conflicto de intereses y por eso él Claro. se retira. Es decir, ciertamente es un negocio en el que familias muy poderosas participan. Ahora, ¿es un crimen que tengan negocios? No, no es un No. crimen. Lo que es un crimen es que los costarricenses nos dejemos embaucar en un proyecto como estos para darle más poder a unas cuantas familias sobre nuestra electricidad a costa de tarifas más altas, porque con este proyecto las tarifas van a subir por un montón de razones de las que podemos hablar ahorita. Y eso sí es absurdo. Es absurdo que todos nos dejemos embaucar con una iniciativa que nos va a hacer daño a todos para ser más ricos a unos cuantos. Eso no tiene sentido, como tampoco tiene sentido un presidente que dice atacar a las élites, pero no solo presenta un proyecto que las favorece, sino que lo convoca. La Claro. razón por la que en estos días lo estamos volviendo a discutir es porque el presidente lo volvió a convocar. Claro, porque en estos momentos el control de la agenda legislativa está en manos del Ejecutivo, es decir, la Asamblea Legislativa tiene sesiones ordinarias y extraordinarias y durante las sesiones extraordinarias es el Ejecutivo quien controla qué pueden discutir. Pero a esto tenemos que agregar que la industria de generación y distribución eléctrica es ese tipo de industria que por el tipo de barrera de entrada tiende a la práctica monopolística, es decir, no tenés una competencia real en terreno. Sí, yo diría que aquí hay que recordar que el proyecto hace tres cosas, ¿verdad? La primera es que crea una nueva institución pública autónoma llamada ECOSEN, que va a tomar patrimonio del ICE, va a llevarse patrimonio y personal del ICE para hacer lo que el ICE ya hace, Mm. ¿ok? Pero en ese COSEN, la junta directiva no solo va a ser del ICE y del MINAE politizada, sino que incorporan a la generación privada. Por eso yo insisto en decir que el proyecto Es todo es darles un que, asiento en la toma de para que decisiones. decidan los contratos. Eso es Claro, todo, ¿ok? claro. Esa institución nos va a salir carísima porque para ser una nueva institución hay que pagar un canon, ¿verdad? Y además le va a robar patrimonio. Yo digo robar abiertamente, aunque la ley lo permita, porque eso es el colmo. El ICE construye un centro de control
donde dirige la electricidad, y ahora en esta ley le vamos a pasar ese centro de control a una nueva institución. El ICE va a tener que volver a construir ese centro de control y eso nos va a salir carísimos a todos porque va a cargarlo en las tarifas. Entonces, primera parte del proyecto, crear una nueva institución autónoma que nos va a salir carísimo a través de un canon y de aumentos tarifarios, todo para que esos generadores privados puedan estar en la junta directiva. Y que nuevamente contrasta con ese discurso de el Estado no debería ser tan grande, el Estado, pero claro, están haciendo una nueva institución. Cuando es hacer crecer el Estado para darle un asiento al sector privado, ahí no ven problema. Y es muy interesante porque eso significa que vamos a quedar no con una institución encargada de la electricidad, sino con dos. Eso es absurdo e ineficiente. Ok, esa es la primera parte del proyecto. La segunda parte del proyecto, que tiene que ver con lo que vos me preguntabas, es crear un mercado de subastas, en donde el ICE, que hoy dirige la electricidad, ya no la va a dirigir, sino que va a tener que ir a ese mercado de subastas a competir con los otros generadores privados para ganarse los contratos. Y vean qué interesante, porque van a mandar al ICE a competir a ese mercado de subasta después de haberle quitado patrimonio y personal para pasárselo al Ecosén. Va a ir en desventajas y con sobrecostos. Adicionalmente, ese tipo de servicio, el servicio eléctrico en donde se ha aplicado mercado de subastas en el mundo, ha demostrado ser un fracaso. Porque yo no estoy hablando de cualquier cosa, ¿verdad? No estoy hablando de un mercado de vasos o de teléfonos, estoy hablando de un mercado de electricidad. En la electricidad hay una serie de características. Por ejemplo, no cualquiera puede producir electricidad y montarse un generador. Entonces ya de plano tenés unos poquitos generadores privados. No es cierto que hay competencia y N cantidad de competidores que tiende a infinito. No, tiende a un oligopolio que se concentra entre pocos. 2, los mercados de subastas de electricidad han demostrado tener prácticas profundamente anticompetitivas porque son pocos y se ponen de acuerdo. El caso español es uno de los casos más drásticos en donde a través de la colusión, ponerse de acuerdo entre generadores, inflan los precios en la subasta, manipulan los precios de la subasta. Y desde hace más de 15 años, en países donde hay mercados subastas, como el caso español, la discusión es, ¿deberíamos seguir por aquí? Esto no nos está funcionando. Entonces, la pregunta es por qué nos quieren llevar a nosotros a un mercado subastas que ha tenido severos fracasos en países como España, en donde hay registros de aumentos tarifarios desproporcionados como el caso colombiano y mecanismos de prácticas anticompetitivas como el caso alemán. ¿Por qué queremos ir a eso? Claro, y además que no se está entregando lo que el proyecto le promete a las personas, porque el planteamiento detrás de este proyecto y parte de lo que uno ocupa preguntarse es ¿cuál es el problema que quiere resolver este proyecto? Que valga la pena crear una institución pública nueva, que valga la pena cambiar el esquema y el modelo solidario, de eso vamos a hablar ahorita. ¿Cuál es el problema que está resolviendo? ¿Tiene Costa Rica desabastecimiento de electricidad? Y entonces esto va a entrar a resolverlo. Es un mecanismo que permite bajar los precios. Entonces, bueno, ya vemos que baja esto los precios. No tiene capacidad de garantizar bajar los precios. No solo no han podido garantizar que no van a bajar los precios, sino que toda la evidencia empírica nos dice que van a aumentar. Y es algo en lo que yo he insistido en la comisión, en donde he encontrado oídos muy poco receptivos de parte de mis otros colegas diputados, porque desde un inicio vengo yo diciendo, en este proyecto de ley no hay un solo estudio de impacto tarifario. Cuando proponen el proyecto, nadie me dice cómo es que esto supuestamente bajaría las tarifas y beneficiaría a los usuarios. No hay. Y esa no solo no es una queja mía, eso está en un criterio de la Procuraduría sobre este proyecto, en donde advierte que en este proyecto no hay ni datos ni estudios que digan cómo es que va a afectar a los usuarios y por qué es necesario. Sí, nada más la noción abstracta de que privatizar y abrir naturalmente baja los precios, a pesar de que tengamos múltiples evidencias en industrias que tienden al oligopolio de que eso no necesariamente sucede. Y aquí quiero citar el ejemplo de las cableras y de cómo se han distribuido territorios a lo largo del país y cómo esa apertura no ha llevado a que bajen los precios. No, y en el caso del servicio eléctrico, como son tan poquitos competidores, hay muchos mecanismos de presión y de manipulación tarifaria que ya se han demostrado en experiencias. Por ejemplo, un caso muy específico, podemos jugar, eso se llama teoría de juegos en economía, es un juego repetido, en una subasta se hace hoy, luego otro para ir ganando contratos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que somos aquí 4 personas, generadores todos de electricidad, y en vez de irnos a pelear en una subasta, hemos decidido que nos vamos a poner de acuerdo. Entonces yo le digo, mira Maggie, en esta primera subasta gana la voz.
Vos presentás una oferta por 10 colones, yo voy a presentar una por 15, la vas a ganar vos por precio. Todos vamos a presentar ofertas más caras que vos para que la ganes vos. Luego, la que sigue, eso sí, me toca a mí. Vos inflás tu precio y yo presento un número que a mí me sirve. Y ustedes hacen lo mismo y se reparten. El resultado de eso nunca es un precio a la baja, siempre es un precio al alza. Porque si todos nos pusimos de acuerdo y usted podía ofertar 10, pero todos nos ponemos de acuerdo para presentar 15 y usted dice, voy a presentar 13 y me gano 3 más. Claro. Nunca el mecanismo de colusión es un efecto de precios a la baja, siempre es a la alza. Y eso es lo que pasa en las subastas de la electricidad con muchísima frecuencia. También sucede que la información no es simétrica, es decir, no todos los jugadores de ese juego de subastas tienen la misma información. Hay unos que se enteran primero de otros de cuál va a ser el precio posible de la subasta. Y eso hace que manipulen sus tarifas. Entonces, si yo sé, no nos pusimos de acuerdo. Nada más yo tengo información privilegiada. Yo sé que usted va a ofertar a 10 y todos los demás están por encima de usted. Entonces yo digo, yo quiero ganarle a ella es mi adversaria. Voy a ofertar a 9. Pero realmente yo no podía ofertar a 9. Mi estructura de costos era de 11. No importa. Voy a fingir que mi estructura de costos es de 9. Yo voy a ofertar a 9 para ganar el contrato. Listo, gano el contrato, gano la subasta. 2 meses después tengo que decir, uy, sucedieron imprevistos. Vieran que voy a tener que cobrar un poquito más porque hay no sé qué carajada en el material. No sé, y llego a mi verdadero costo real que era más alto que el tuyo. Entonces, hay 1000 formas de manipular un juego de subastas en la electricidad y todas están documentadas en mercados de subasta de electricidad que ya ocurren. ¿Por qué queremos ir ahí? ¿Para ganar quiénes? Esa es la pregunta del proyecto de ley. ¿Quién gana con el proyecto de ley? Los usuarios no. Entonces, ¿quién? Claro, porque en la práctica esa no es que los usuarios tienen una cantidad grande de proveedores de quién escoger, porque como vos bien planteabas, no es que usted cambie de proveedor eléctrico en su casa, no, usted le dará electricidad a quien usted le toque, ¿verdad? Claro, también venden esa idea, ¿verdad? La idea de, ay, pero es que abramos ese mercado, porque además siempre usan la palabra abrir, nunca hablan de privatizar el mercado, que es lo que finalmente sucede. Abramos ese mercado para que el usuario pueda escoger. No es cierto que el usuario va a poder escoger quién es su proveedor de electricidad en un mercado de subastas como el de este proyecto de ley, porque ese mercado de subastas resuelve y el que gane el contrato es el que da la electricidad. ¿Ok? No es como que yo en mi casa voy a tener un interruptor, ¿verdad? Uno que dice Ingenio Taboga, otro que dice ICE, otro que dice, yo qué sé, en el Green Power. Y yo elijo cuál enciendo para ver cuál electricidad uso. No, yo tengo mi casa y me va a llegar electricidad al tomacorriente. Y la que me llegue va a provenir de quien ganó la subasta. Yo nunca voy a elegir quién gana una subasta ni a quién le compro. Eso es mentira. Esa subasta va a ser un juego arreglado, un juego amañado y, oh sorpresa, quien decide finalmente los contratos de la subasta y sus condiciones es la junta directiva del Ecosén, la nueva institución que están haciendo en donde esos generadores privados que amañan la subasta van a ir a decir las condiciones del contrato que ganó. Claro. El otro tema que se ha planteado con respecto al proyecto de armonización es que rompe con el modelo solidario del ICE. Hablemos un poquito sobre en qué consiste el modelo solidario del ICE. Sí, el modelo solidario del ICE significa que el ICE, cuando planifica el sistema eléctrico nacional, lo planifica completo para poder cubrir a todos en Costa Rica. Es decir, el ICE no va y dice, mira, este es el sector más rentable, yo voy a ir a cubrir ahí, el resto que se joda. No, el ICE planifica todo el país y dice, ok, estas partes del territorio nacional son muy lejanas, son muy poco rentables, hay muy poca gente, la inversión es muy grande. ¿Cómo hago para cubrir la inversión ahí? Ok, de forma solidaria vamos a garantizar tarifas lo más bajas posibles, cuyo objetivo no va a ser el lucro, sino cubrirle el servicio a todos, incluyendo esa zona lejana. El resultado de eso ha sido en el largo plazo que Costa Rica tiene una de las mejores coberturas de electricidad en Latinoamérica. Es casi del 97% del territorio nacional el que está cubierto gracias a esa inversión del ICE, pero además nuestras tarifas, a pesar de lo que nos dicen en la propaganda neoliberal, nuestras tarifas residenciales son de las mejores de la región. Y eso es central porque, digamos, hay que diferenciar cuál es el mandato de una entidad pública. El mandato de una entidad pública es garantizar el servicio. Entonces puede hacer este tipo de operaciones que tiene que ver con elementos que no le producen mayor rentabilidad porque los equilibra con otros elementos. Los equilibra. Pero si yo le quito parte de este negocio, le imposibilito hacer esa distribución
de costos de la que se habla. Es decir, a un operador privado yo no necesariamente le puedo exigir, usted tiene que darle servicio No puedo, y de a hecho. este costo a un sector que no le es rentable, porque esa no es su lógica. De hecho, un problema del modelo de subastas que plantean en este proyecto es que en la subasta obviamente van a subastar por los rangos más lucrativos del mercado. Pero aquellos en donde no haya nadie interesado, el ICE va a tener que irlos a cubrir y esos son los menos rentables. Entonces el ICE, como siempre, en estos modelos y en estos proyectos neoliberales que nos plantean, es, como decíamos en la discusión del TLC, tigre suelto contra burro amarrado. Quieren mandar a Alicia a un mercado de subastas después de haberle quitado su patrimonio y su personal de electricidad, ¿ok? Para dárselo al Ecosén. Y al mismo tiempo lo mandan a competir por las más lucrativas y le dicen, vea, y sobre las que nadie quiere, salado le toca a usted. Vaya, cúbralos con pérdidas. Eso es un problema. No solo es un problema para las tarifas de la gente que se van a aumentar, sino que es un problema de lo que se llama electricidad seguridad operativa. Si no hay un ente planificado, digamos, si usted no planifica toda la matriz, sino que usted segmenta por pedacitos, la probabilidad de apagones aumenta. El ejemplo más extremo de una fragmentación del sistema eléctrico es el caso chileno y el apagón que sucedió hace poco. ¿Qué es el caso chileno? Es la extremis, digamos, de esa fragmentación, porque son generadores privados, transmisión, distribución, todo por aparte en manos individualizadas. Entonces, ¿quién planifica esa carambada a nivel integral? Nadie. Y vea lo que pasó con Chile hace poco. Ese apagón que los tuvo toda una noche fuera de línea, con toque de queda, ¿cuántas horas le tomó primero al presidente tan solo averiguar qué había pasado? Porque no tienen un ICE. Ok, el ICE en 2 minutos indica dónde y cómo ocurrió el fallo del sistema. Claro, porque tiene toda la información a Está disposición. centralizado, exacto, Sí. planifica todo. Bueno, en Chile, ¿cuántas horas le tomó siquiera al presidente encontrar dónde estaba el fallo? Cuando ya encontraron dónde estaba el fallo, se dieron cuenta de que había sido un generador que también hacía transmisión, y el fallo fue en la transmisión de ese generador. Un generador, uno, apagó todo ese territorio por una noche entera. Y con las consecuencias Uno. que tiene, porque a veces cuando pensamos en apagones de luz, no necesariamente visibilizamos el tema de que hay personas que tienen equipo médico en sus casas de las Claro. que dependen sus vidas. Bueno, implica para la industria, implica un bombazo, porque no puedes producir. Para los comercios, en asalto se te dispara si estás en la calle, la inseguridad, no puedes cocinar. La electricidad hoy en día es un servicio esencial, es decir, ya no Claro. queda más que tener electricidad para poder funcionar. Entonces, es como perder el agua, digamos, es complicadísimo. Bueno, el fallo de un generador que hacía transmisión privada en Chile apagó todo ese territorio nacional una noche entera y generó un toque de queda. Pasaron horas antes de descubrir por qué había sucedido, dónde había sucedido y otras horas más reiniciar todo el sistema para corregir el problema. Eso sucede porque ese es un sistema eléctrico hiper fragmentado. No hay una sola entidad que planifique el total. El sistema eléctrico nacional no se puede planificar por partes porque es como un relojito. Si usted mete electricidad a una línea de transmisión en una frecuencia indebida, usted apaga la línea de transmisión. Así de delicado es el sistema. Entonces, si tenés un montón de generadores metiendo electricidad cada uno por su cuenta, sin que el servicio auxiliar de estabilización de frecuencia del ICE lo baje, lo estabilice y haga que todo sea igual, te va a generar apagones cada tanto. ¿Ok? De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un proyecto que aumenta la probabilidad de apagones, aumenta las tarifas eléctricas y hace todo eso solo para que los generadores privados puedan estar en una junta directiva, porque ese es el único objetivo, en mi opinión, de este proyecto de ley. La prueba de que este proyecto no fue pensado para los usuarios es que el usuario no forma parte de esa junta directiva y no existe un solo estudio de impacto tarifario hacia los usuarios desde la creación de este proyecto. Pero además, como bien señalabas al principio, estamos en un escenario donde no es que los generadores privados no puedan vender, pueden. Actualmente están incluso por debajo del tope al que podrían. Entonces, viendo esto, ¿qué puede uno fácilmente plantearse? Se quiere que aumente, ¿verdad? La producción por parte de generadores privados. ¿Cómo produce electricidad Costa Rica? Costa Rica lo produce por medio de represas, centralmente, ¿verdad? Tenemos un modelo
hidroeléctrico. Esto abre la puerta a unos potenciales conflictos socioambientales también conforme aumente la capacidad de producción de estos generadores eléctricos. Sí. Porque ¿cómo es que van a lograr duplicar, triplicar o multiplicar por 5 o por 10 la capacidad de generación que tienen actualmente? ¿Cuáles son sus posibles fuentes? Y además ahí hay una farsa discursiva a los proponentes que me llama mucho la atención, que dicha que lo pone sobre la mesa, porque, por ejemplo, una de las principales impulsoras del proyecto, que es diputada del PUSC, insistía en decir, es que vea, en época seca el ICE está teniendo déficit eléctrico. Bueno, tiene déficit eléctrico en época seca porque nuestra matriz es muy dependiente del agua, ¿verdad? Correcto. Y sin embargo, además, creo que es un déficit eléctrico que ha sido causado en los últimos 3 años. Bueno, también ese es otro tema que hay que señalar. Hay Adrede. denuncias de diferentes sectores, digamos, sindicales y de personas funcionarias del ICE que plantean que se ha venido recortando la capacidad del ICE. Esta semana que acaba de pasar, salió un informe de la Contraloría General de la República en donde pone en números cómo es que ese déficit eléctrico terminó sucediendo. Y son decisiones de la administración política del ICE que fue nombrada por Rodrigo Chávez. Y yo creo que eso es una profecía autocumplida. Eso es crear caos para justificar el proyecto. Ejemplo, en el año 2022, Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, puesto por Rodrigo Chávez, llega a la asamblea a anunciar como gran cosa que él va a quitar el 47% de las generadoras térmicas del ICE. La térmica es la quema búnker. No queremos quemar búnker porque es contaminante, pero durante la sequía hay más o menos 1 mes y medio, 2 meses. En que toca. En que hay que quemar ese búnker. Toda la batalla es, obviamente, que usted cada vez tenga más geotérmica, eólica y otras que no sean hídricas para esos 2 meses, ¿verdad? Pero digamos, sabemos que la realidad ahorita es que ocupamos térmica por lo menos por mes y medio de época seca. Ok, él anuncia como gran cosas en el 2022 que va a quitar 47% de esas térmicas. Yo decía, porque él quería ahorrarle plata, Lice. Yo decía, bueno, yo me imagino que él tendrá un plan de contención, ¿va? Para garantizar. Para no hacer apagones, porque Sí. ahí esa térmica se ocupaba en los 2 meses más secos. Al año siguiente, ese presidente anuncia que va a tener que subir tarifas eléctricas porque vienen racionamientos. Y en el año 2024, mayo, anuncia que va a hacer racionamientos. Esa misma semana que él dice que va a hacer racionamientos, es la misma semana que Rodrigo Chávez sale diciendo, ay, ven, hay déficit eléctrico, hay que aprobar el proyecto que yo presenté. Dice, bueno, eso es crear una crisis para justificar tu proyecto. Nosotros no tenemos déficit eléctrico. No. Lo que tenemos es, perdón, un montón de incompetentes políticos dirigiendo esas decisiones. Y con una intencionalidad, porque, digamos, este modus operandi lo hemos visto en varias instituciones, Claro. donde la institución es saboteada desde adentro. Es decir, desde Por el adentro, mando político. Exacto, se ¿verdad? toman decisiones Sí. desde la dirección política Sí. que van socavando la capacidad para después llegar a decir, no está dando abasto a la institución, Exacto. hay que abrirla, hay que tercerizar sus servicios, hay que privatizarla. Ujú. Y esa Contraloría, porque les quiero leer el dato tal cual, a mí me pareció súper escandaloso cuando leí ese informe en estos días. Vea lo que encuentra la Contraloría. El ICE, para retirar esas térmicas, se tuvo que gastar 12,000 millones de colones. Pero como iba a ocupar las térmicas, y Marco lo sabía el presidente ejecutivo puesto por Rodrigo Chávez porque la dirección técnica del ICE le advirtió que no la cerrara, el ICE luego gastó 40 millones de dólares más en arrendar térmicas porque ocupaba las térmicas. Es Bueno, decir, pero- se deshizo de la térmica y después fue a alquilarla. Ojo, es un déficit eléctrico causado. No tenemos déficit eléctrico. La dirección puesta por Rodrigo Chávez lo causó. Y la otra gran farsa del argumento, decir que este proyecto va a arreglar ese déficit eléctrico que no tenemos, causaron. Es decir, que el generador privado lo va a solventar. La mayoría de generación privada es también a filo de agua, o sea que depende del agua y tiene los mismos problemas de sequía. La generación privada no puede resolver el déficit eléctrico que ellos causaron. Para eso se requiere más inversión en geotérmica, en eólica y en otras alternativas. Y la geotermia es el ICE quien la hace. Y es la dirección política del ICE, Marco Acuña, el que durante casi un año atrasa precisamente la actualización de algunas de esas geotérmicas en el cronograma. Entonces yo digo, aquí están causando una crisis eléctrica que no existe, porque el ICE tiene la capacidad, pero el puesto político colocado por Rodrigo Chávez es
quien causa la crisis para venir a justificar que aprobemos este mamotreto de proyecto. Es realmente maquiavélico, si usted se pone a pensarlo. Están jugando con la electricidad de la gente. Absolutamente. Y eso es parte de, pues justamente de lo que vos planteabas. La electricidad es un servicio básico, esencial en estos momentos, igual que el agua. Justamente por su rol estratégico en las vidas de la ciudadanía y del país, es que tiene sentido que quien lo maneje, quien lo planifique, quien lo administre, sea una entidad pública cuyo único interés es garantizar el servicio, no aumentar el margen de ganancia. Y cuando yo planteo que este modus operandi se ha venido utilizando en otras instituciones, es porque es similar a cuando la caja nos dice, no tengo dinero para contratar más especialistas, pero sí tengo dinero para pagar sobreprecios, para tercerizar los mismos servicios en entidades privadas. Entonces, ¿cómo es que se acusa al ICE de ser una institución ineficiente, pero usted está dispuesto a que la dirección del ICE compre a un precio más caro a generadores privados, lo que no quiso que el propio ICE generara? Exactamente. Yo creo que es, te digo, una profecía autocumplida. Es decir, va a haber déficit, va a haber déficit, va a haber déficit porque vos estás creando el déficit. Claro, estás trabajando para que haya un déficit eléctrico, ¿verdad? Estás haciendo lo que hace alguien que quiere boicotear al Instituto Costarricense de Electricidad. Y quiero leerte un dato más, porque a pesar de todo eso, y por eso yo creo que el ICE es una institución realmente extraordinaria en términos de resultados. A pesar de ese boicot, el ICE inyecta al mercado mayorista a precios más bajos que el generador privado. ¿Ok? A pesar de todo ese boicot. Año, por ejemplo, 2023. El ICE inyectó electricidad al mercado mayorista a 42 colones por kilovatio. El generador privado a 52 colones por kilovatio. Es más barato el ICE que el generador privado inyectando electricidad, a pesar del boicot interno que le han hecho los mandos políticos puestos por Rodrigo Chávez. A pesar de eso, ¿te das cuenta de lo ineficiente que es el generador privado en Costa Rica de electricidad? No solo eso, sino que recordemos que el ICE, al igual que toda entidad pública, es algo construido con nuestros recursos colectivos. Es decir, tenemos algo que hemos construido como país con los recursos suyos, míos, de todo el mundo, que nos permite inyectar electricidad de forma más barato y se está buscando desarmar parte de eso, regalar parte de eso para abrirle la puerta a generadores a que traigan a vender más caro. Exactamente, a que finalmente porque vea los datos, es decir, los datos dicen que el generador privado inyecta más caro que el ICE. ¿Y los proponentes de este proyecto qué plantean cuando se les enfrenta con estos datos? Nada, un respetuoso silencio. Realmente yo no he podido escuchar contraargumentación. En honor a la verdad, Daniela del PUSC es con quien más he tenido debates posibles de conversar ahí en la comisión. Al puro inicio ya no, pero al menos al inicio ella planteaba algunos de sus argumentos y debates. A veces doña Cintia del PLP plantea también algunos argumentos y conversamos, pero a mí lo que más me llama la atención es el silencio del oficialismo, porque el oficialismo es el proponente. Claro, es decir, el oficialismo tiene un representante en esa comisión. Claro. Pero no están haciendo lo que hacen en muchos otros espacios, que es que logran que otros partidos se vuelvan sus escuderos, ¿verdad? Sí. Que sean otros partidos quienes llegan a plantear la argumentación a favor del proyecto. Sí. Que es de interés del Ejecutivo. Había gente que de hecho me decía, el año pasado me decía, pero ese proyecto es del PUSC, ¿verdad? Porque Daniela es la que más lo mueve. Y yo decía, sí, Daniela es la que más lo impulsa, pero ese proyecto no es del PUSC. Ese proyecto lo presentó el presidente de la República el primer año de su gobierno. Lo que pasa es que el oficialismo no dice nada. Y mira, en estos días, en una conferencia de prensa, un periodista se paró y le preguntó al presidente, no sé si lo viste, pero le preguntó al presidente la contradicción entre hablar contra las élites, el ejemplo de los Arias, pero promover un proyecto de armonización eléctrica que va a beneficiar a esas élites y a esas familias. Y el presidente, de verdad, hay que buscarlo y verlo, el presidente se queda, viera que no sé de qué proyecto me está hablando. No sé de qué proyecto me está hablando. ¿Armonización de qué? ¿De caña de azúcar? ¿Qué tiene que ver un ingenio con electricidad? Yo decía, a ver, se está haciendo el tonto. Él sabe perfectamente de qué trata el proyecto porque él lo presentó. Claro. Y no solo lo presentó, 2 días antes de esa conferencia de prensa lo convocó. Lo convocó, ¿ya? Sí. Ellos no tienen, creo yo, no tienen cómo defender este mamotreto que presentaron. Y ojo, el texto de ahora es terrible
pero no es tan terrible como la primera versión. Se han logrado hacerle modificaciones. O sea, en la primera versión que presentó Rodrigo Chávez, decía que lo que sobrara de electricidad, los excedentes, iban a estar a disposición del ministro del MINAE. ¿Ok? Eso lo borramos en la comisión, pero date cuenta de por dónde iba la cosa. Claro, es la idea además de buscar exportar electricidad y también poner en riesgo el suministro nacional si es que resulta más rentable el proceso de venderle a terceros afuera. Sí, y yo pienso que estaban politizando la toma de decisiones sobre la electricidad, ¿no? Que se iba a volver una cosa como más política que de seguridad energética o de... digamos, ese era el primer texto. Luego, un texto sustitutivo que propuso Liberación Nacional. Ese texto sustitutivo que contó con los votos de toda la comisión, menos con el mío, es el que le da viabilidad política al proyecto. Es a partir de que Liberación Nacional presenta ese proyecto, ese texto sustitutivo, que el proyecto avanza. ¿Y cuál es el principal giro de este texto sustitutivo con respecto al anterior? Eliminó varias de estas cosas. Eliminó esta barbaridad de que le quedara una ministro, canastita de electricidad a de repartir. Sí, exacto. Eliminó cosas que eran barbáricas. La esencia la mantuvo. Mantuvo crear la institución del ECOSEN, mantuvo una junta directiva, mantuvo el mercado de subastas, mantuvo la tercera parte del proyecto, que es habilitar la exportación de la generación privada de la electricidad, que pudieran exportar. Mantuvo la esencia y cambió esta, digamos, periferia del proyecto, que era bastante vulgar, ¿verdad? Pero la esencia del proyecto sigue siendo la misma. Y eso es lo que le da viabilidad. A partir de ahí es que se le mete como acelerador al texto y ya estamos donde estamos, ¿verdad? En una de las etapas más avanzadas de discusión de este proyecto de ley, en mociones. Pero en verdad y en algún punto todas las fuerzas políticas parecieron, a excepción del Frente Amplio, parecieron unirse alrededor del proyecto. Ahora hay como una pausa, una tregua, ya la tregua se acabó y ya hay algunos como que sí, pero no, seguro porque están en campaña electoral y se ve muy mal hacer esto en campaña. Pero el proyecto es descarado. Hay sectores que yo he escuchado que alegan que la razón por la que se impulsa este proyecto es porque desde el sector empresarial quieren que bajen las tarifas para electricidad comercial. Pues eso es si hablamos en términos de la gran industria. El comerciante, la MIPYME, salen perdiendo porque sus tarifas van para arriba. Cuando uno habla del sector empresarial, yo siempre le pregunto a la gente de cuál empresario me está hablando usted. Porque la realidad de la micro, la pequeña empresa, es muy diferente a la realidad de la gran corporación. Que valga decir, compone el 94% Son la mayoría, las MIPYMEs. del parque empresarial de Costa Rica, ¿verdad? Exacto. O sea, cuando hablamos del parque empresarial de Costa Rica, estamos hablando en general Exacto. de MIPYMES, ¿verdad? Exacto. Yo lo que creo es que este proyecto lo han pedido los grandes industriales. ¿Ok? Los grandes industriales. ¿Por qué? Porque los grandes industriales en este proyecto pasan a participar del mercado mayorista. Y yo creo que esos grandes industriales sí pueden salir ganando. ¿Ok? ¿Cuáles son los grandes industriales de consumidores de alta tensión? Si ustedes se meten a la página del ICE y abren el DOCSE, descargan los agentes económicos, ven los consumidores de alta tensión, son 8 o 9. ¿Ok? Esos 8 o 9 grandes industriales más los generadores privados son los que van a ganar, ¿verdad? El generador privado se va a dejar la tajada y el gran industrial de alta tensión va a poder ir a negociar, digamos, con algunos de estos generadores sus tarifas, que en el caso de alguno de esos consumidores de alta tensión son generadores y consumidores al mismo tiempo, ¿verdad? Ok, pero al resto nos va a ir muy mal. ¿Por qué? Simplemente veamos qué pasó con Centroamérica después de procesos de privatización de electricidad. Yo me fui y busqué datos de la CEPAL que compararan los 90 antes de las aperturas eléctricas en Centroamérica y los finales de los 90 después de las aperturas eléctricas en Centroamérica. Si ustedes van y revisan casos como El Salvador, Guatemala, Honduras, todos privatizaron el servicio eléctrico, aunque en formas distintas. En algunos casos vendieron la empresa, en otros no. En otros la dejaron, pero le dieron poder de decisión a los generadores privados. ¿Ok? En otros hicieron subastas. ¿Verdad? Todos hicieron diferentes grados de privatización. Agarre cualquiera de esos casos y se va a dar cuenta de que las tarifas residenciales y las tarifas del comercio, de la MIPYME, de la tienda, de la pulpe,
antes de la privatización eran más bajas que después de la privatización del mercado eléctrico. ¿Por qué? Porque después de las privatizaciones del mercado eléctrico en Centroamérica, lo que hicieron los grandes industriales de alto consumo es una cosa muy vivilla y muy descarada. Ellos les bajaron las tarifas a los industriales de alto consumo y para compensar eso los generadores privados se lo subieron a los residenciales y comerciales. Es decir, todo el resto terminó subvencionando a través de las tarifas las bajadas a los consumidores de alta tensión, que son contados con los dedos. Eso es lo que nos dice Centroamérica que ha sucedido en relación a los grandes consumidores industriales. Entonces, sí, no me cabe la menor duda de que los grandes industriales hayan pedido el proyecto. La pregunta es si todos los demás queremos pasar a un modelo privatizado de electricidad en donde con el recibo de la luz de nuestra casa y con el recibo de la luz de la tienda que tenemos, vamos a pagarle y subvencionarle la disminución de tarifa a Holcim, por ejemplo. No, Holcim es uno de los grandes industriales que y además ganarían. en función de quién debe estar el modelo de generación y distribución eléctrica de un país, que es algo tan básico, tan estratégico. Debe estar en función de aumentar el margen de ganancia de unos pocos grandísimas mega empresas y generadores eléctricos, o debe estar en función de la mayoría de la población. Claro. Y aquí quiero ser enfática que muchas veces se ha planteado, es que si no se hace el mismo cuento que con las jornadas de 12 horas, es que si no se hace este cambio, la inversión extranjera directa, los grandes empresarios van a dejar de venir. Y cada año vemos cómo aumenta esa inversión extranjera directa y cada año vemos cómo las empresas permanecen en el país. Es decir, las empresas que están, estas grandes corporaciones que están operando en el país, pueden perfectamente operar con las tarifas eléctricas actuales que tienen. No es que si no se van a ir o necesitan o nada. A quienes les va a cambiar es a la mayoría de la población. Es a la mayoría de la población a quienes nos va a variar. Y entonces estamos poniendo en riesgo la continuidad del suministro eléctrico, la seguridad energética, estamos poniendo en riesgo los precios, todo para aumentar los márgenes de ganancia de dos grupos de poder muy fuertes en Costa Rica, que es los generadores privados y las grandes corporaciones. Sí, esos grandes consumidores de alta tensión tienen nombres y apellidos también, igual que la generación privada, ¿verdad? En Costa Rica la lista es muy pequeña y son, por ejemplo, Holcim, Florida Bebidas, creo que Intel, son muy poquitos, están en la página web del ICE. Entonces, realmente son industrias que ya operan en el país y que además ya tienen tarifas diferenciadas. Es decir, no creamos que no se les han dado condiciones, ya les hemos dado condiciones y yo no estoy planteando quitarles ninguna condición, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que ya tienen condiciones, ¿verdad? Ya se les da tarifa diferenciada de agua, tarifa diferenciada de electricidad, un régimen de zonas francas que ninguna MIPYME en este país tiene. Ya tienen ventajas para que operen porque ciertamente son industrias significativas, nadie quiere que se vayan, funcionen, cumplan las reglas del juego y listo. Eso sí, no nos vengan a decir que si no aprobamos un proyecto que nos va a generar a todos los demás apagones y subidazos de tarifas, ustedes se van, porque no es cierto. Eso no es cierto. Ya no se van a ir. No se va a ir Florida Bebidas porque no se aprueba este proyecto de ley. Eso no es verdad. Y yo creo que tenemos que dejar un poco como de vivir atemorizados con el coco, porque eso no funciona así. Las grandes industrias no operan así. Es decir, las casas matrices de industrias gigantescas y planetarias no toman decisiones así. Si al final las maquilas se fueron de Centroamérica para ir a dar a China o para ir a dar a Indonesia o para ir a dar a la India, era porque ahí estaban pagando sueldos que eran décima parte de lo que pagaban aquí, y al mismo tiempo no tenían que pagar un montón de cosas que finalmente significaban que la gente de esas zonas vivían en la absoluta miseria y trabajaban por un plato de comida. Yo no quiero que en mi país la gente trabaje por un plato de comida, quiero que trabaje por un salario digno. Entonces, ¿qué hicimos como país? Promovimos industrias que ojalá pudieran pagar salarios dignos, y yo creo que nosotros tenemos en el régimen de zonas francas industrias que pagan salarios dignos en muchos casos, como en el caso de los servicios, como en el caso de los outsourcings, industrias que pagan, por ejemplo, asesorías o consultorías y tienen personal muy capacitado, industrias que contratan porque aquí tienen profesionales en actuariado, en economía, en ingeniería, que dicen, bueno, son de muy buen nivel. Esa es la industria que nosotros queremos. Esa industria no se va a ir
por un proyecto como este. No, y ¿Ya? Costa Rica Se queda tiene... aquí por un capital humano valioso. Correcto, Costa Rica tiene que seguir apostando a el valor agregado, al valor agregado como mecanismo de atracción y no al fondo del barril de bajar y bajar y Exacto, bajar costos, porque además somos una población pequeña. sí. Entonces, en términos de competir por bajar costos con gigantes Debemos como morirnos de hambre. China, como la India, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. ¿Dónde está, cómo está el proceso ahorita de resistencia al proyecto y de articulación con el movimiento social? Bueno, desde mi despacho hemos abierto las puertas a diferentes sectores para conversar sobre esto desde hace bastante rato, ¿verdad? Hemos venido conversando, hemos conversado con sectores ambientalistas que están también abordando el tema, porque efectivamente implicaría un proceso en donde vendrían grandes transnacionales como en el Green Power, que ya anunció que le interesa a poner represas en nuestros ríos para exportar electricidad, ¿verdad? Que ni siquiera nos va a quedar a nosotros. Entonces, ahí hay un montón de conflictos socioambientales e impactos sobre los ríos y las comunidades muy fuertes. Entonces, hemos podido conversar con muchos de estos sectores del enfoque ambiente. Hemos conversado también con diferentes organizaciones de trabajadores y trabajadoras del ICE, que también están muy preocupados realmente. Y también recientemente nos hemos acercado un poquito más a sectores estudiantiles donde podamos conversar y hacer fluir la información, porque este es un texto y un proyecto de ley del que casi no fluye información. Es un tema como pesado, Claro. como denso, pero de ahí es el recibo de electricidad que pagamos todos, ¿verdad? A todos nos va a impactar. No, y además estamos en un momento de la historia por el tema de crisis climática donde el control de ciertos recursos es absolutamente estratégico. Sí, Cuando pensamos en agua, cuando pensamos en electricidad, estamos pensando en elementos sin los cuales es muy difícil la convivencia y la articulación de nuestro claro, modo la calidad actual de de vida. vivir, la calidad de vida, Sí, correcto. totalmente. Es un proyecto que nos va a afectar a todos y todas. Entonces, definitivamente nos toca informarnos, nos toca discutir, nos toca formar una opinión y conversar. Ojalá con los que están oyendo el programa, ojalá puedan hablar con sus familiares, sus amigos, de lo que está pasando, porque está pasando en mucho silencio. El presidente no dice nada de este tema en conferencia de prensa, aunque es su proyecto. Realmente no hay suficiente fluidez mediática de lo que pasa con esto. Y sobre todo creo que nadie quiere decir con sinceridad lo que va a implicar. Va a implicar más apagones y más tarifas eléctricas en los recibos. Hay que pagar más. Eso es lo que va a significar el proyecto. ¿Por qué querríamos ir a dar ahí? Esa es la pregunta. Claro, y a mí me parece aquí fundamental el análisis comparado que vos haces porque no es la primera vez que a Costa Rica le llegan a prometer que va a cambiar la bicicleta por el BMW. No es la primera vez que llegan a prometer las maravillas de cómo van a haber teléfonos gratis para todo el mundo. Y el efecto que hemos visto después de unos años de cuando suceden estas cosas es que nunca se entrega lo prometido. ¿Verdad? Que por el contrario, lo que sucede es que, pues que la empresa estatal se le obliga a estar en unas condiciones de competencia amarrada, de ir cediendo parte de los activos, de ir cediendo parte de los beneficios, hasta que el sector privado ha logrado crecer suficiente para tener músculo para subir los precios El generador privado, claro. y para hacer estos elementos. Esto es muy importante que sepamos que esto que se está proponiendo en Costa Rica ya opera en otras partes con resultados muy diferentes a los que están diciendo acá que va a tener y que para el contexto costarricense que tiene un generador actualmente que es capaz de garantizar electricidad para el país completo y distribución de manera segura, de manera coordinada, es decir, si estuviéramos en otro contexto donde hay que hacer un gran cambio para tener esto, pero esto es algo que ya tenemos en este momento. Y cambiar de modelo no pareciera que pueda solventar, como vos bien decías, el problema que no existe, porque es que la gran pregunta que me queda con este proyecto es, ¿Qué resuelve? ¿qué es lo que resuelve? ¿Qué es lo que Sí, resuelve? sí, sí. Bueno, eso hay que preguntárselo a los proponentes y creo que lo que te van a decir es el déficit eléctrico. Lo que no dicen es que el déficit lo han causado ellos. Es decir, esto no resuelve nada. Resuelve una cosa que no existe, que es un racionamiento que ha causado esta administración de Rodrigo Chávez en la electricidad. No resuelve nada. Esto va a beneficiar a unos cuantos familiones de generación privada y a unos cuantos industriales muy grandes que no necesitan esto para seguir funcionando, pero que la avaricia
siempre le puede más a algunos sectores, lamentablemente. Pero lo cierto es que el usuario en su casa va a pagar más electricidad, va a perder con este proyecto de ley. Y la tiendita y la pulpería y la MIPYME van a perder más con este proyecto de ley. Y somos la mayoría perdiendo con el proyecto. ¿Por qué querríamos el proyecto de ley si las grandes mayorías del país vamos a perder con el proyecto de ley? Ahora, sí quiero hacer una aclaración. Esto no significa que el ICE es perfecto y no significa que no hay nada que arreglar al respecto del modelo del ICE. Yo desde el año pasado presenté un proyecto de ley para intentar sancionar a las presidencias ejecutivas, el cargo político que pone el presidente de turno, si tomaban decisiones que atentaran contra la seguridad energética. Porque lo que sí nos está pasando es que la expertise técnica del ICE es de primer nivel, pero el individuo que ponen político a dirigirlo parece que odia a la institución. Es decir, parece que ahí va y su trabajo es boicotear a la institución. Entonces, no, aquí hay que meter en cintura esas direcciones que se prestan para esos malos juegos. Y ahí yo presenté una iniciativa contra puertas giratorias, conflictos de interés, negligencia, un montón de cosas más severas porque estás jugando con la electricidad del país, no con cualquier cosa. Bueno, ese proyecto no fue convocado por Rodrigo Chávez en estas extraordinarias, no avanza en la comisión, nadie habla de él y no les interesa. Entonces, no me vengan a decir los proponentes del proyecto que lo que pasa es que el ICE falla y quieren arreglarlo. No es cierto. Iniciativas para eso hay. No, y hay otros elementos de los que uno puede hablar, diversificación de la matriz energética, o sea, todo eso es posible, pero es que para mí ahí la diferencia central es en queremos fortalecer una institución que tiene un papel central en la vida de Costa Rica, que funciona, que comparativamente con la región no solo funciona fantásticamente, porque ojo, el ICE es de las instituciones de generación y distribución eléctrica mejores calificadas de América Latina. Entonces, ¿queremos fortalecer a esa institución o queremos dar un salto al vacío apostando por modelos que en otros contextos han evidenciado aumentar los precios, generar inseguridad energética y aumentar nada más el margen de ganancia de ciertos sectores con poder? Exacto. La pregunta es por qué querríamos recorrer un camino que ya ha fracasado, que es el camino de la privatización del mercado eléctrico, en vez de fortalecer lo que ya tenemos y nos costó tanto construir, porque ha tomado muchas décadas tener una institución de ese nivel. Lo que necesitamos es matarle las pulgas al perro, no matar al perro. Eso es lo que ocupamos. Fantástico. Y con eso cerramos el capítulo de hoy. Se nos fue el tiempo. Soy Maggie Sales, su anfitriona. Hoy conversamos sobre por qué en materia energética no le conviene a Costa Rica un modelo de subastas y por qué el proyecto de armonización eléctrica representa un peligro para la seguridad energética de Costa Rica, para el precio y para los intereses de la mayoría de los costarricenses. Muchas gracias por conectarse. Si no ha escuchado hablar sobre este tema, por favor, tómese el rato para comprender sobre este tema y sobre los brillantes análisis comparados y la claridad que llega a colocar la diputada Sofía Guillén sobre la mesa. Muchas gracias. Síganos en nuestro próximo capítulo. Gracias por escucharnos. No se pierda el próximo episodio de Tenemos que hablar.